El motivo que nos convoca esta mañana tiene un valor especial para todos en la Fundación, ya que se trata de una actividad en la que presentamos los hallazgos y conclusiones de nuestra publicación anual, denominada Perfiles Económicos del Asia-Pacífico, la que todos los años dedicamos a un tema diferente ligado con nuestros objetivos como institución. Se trata de nuestra investigación bandera, que cuenta ya con una larga serie de ediciones sobre varios de los aspectos más relevantes de la relación y proyección de nuestro país hacia la enorme cuenca del Pacífico, siempre con la colaboración público-privada al centro. Los perfiles económicos del Asia-Pacífico 2022 han sido realizados, como es el estándar de nuestra fundación, por expertos de clase mundial y un acabado conocimiento del asunto a los que procederé a presentar en breve. Antes, permítame destacar que el tema de investigación que abordaremos es, por definición, medular al modelo de desarrollo que queremos como país. A partir de una acuciosa selección de experiencias de industrialización en el Asia-Pacífico, el interés que nos motivó a comisionar este trabajo fue poner en valor casos de los que se pudieran obtener aprendizajes para Chile en sus esfuerzos para avanzar la industrialización y productividad de sectores estratégicos. Es una prioridad establecida por el gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric, y como Fundación Público-Privada estamos comprometidos a aportar con conocimiento y espacios de interacción de alto nivel como el que nos une hoy. Los objetivos que nos hemos propuesto con esta investigación son relevar conocimiento de alto nivel sobre experiencias de industrialización de una muestra justificada de países del Asia-Pacífico factibles de proveer lineamientos de políticas de industrialización ajustados a las características y necesidades de desarrollo económico y social de Chile. Identificar el potencial de desarrollo industrial de sectores de la economía nacional a la luz de experiencias del Asia-Pacífico, con especial atención a sus efectos en creación de empleo de calidad, inclusión social y condiciones de sustentabilidad, y finalmente aportar insumos para la elaboración de recomendaciones de políticas con base en la experiencia de los casos desarrollados en la investigación para favorecer la industrialización de sectores estratégicos para nuestro desarrollo económico y social. No se trata, como salta a la luz, de recomendaciones para producir una política sectorial aquí o una estrategia particular por allá, sino de cómo explorar vías en las cuales se puede avanzar en el camino hacia el desarrollo social y económico con énfasis y prioridades. De eso se trata cualquier discusión sobre la industrialización y los impulsos y cambios en la cadena productiva nacional, lo que no es en absoluto un esfuerzo menor y requiere, como sabemos, un sólido ánimo de colaboración público-privado para avanzar una agenda de mediano y largo plazo que genere certezas y resultados. En este contexto, parece un ejercicio más que sano revisar y conversar sobre otras experiencias de industrialización que puedan de una u otra manera dar luces sobre cómo avanzar. Luego de esta introducción, procedo a presentar a los autores de esta investigación y panelistas de esta actividad. Voy a partir por Paulina Nasal, quien ha desarrollado una exitosa carrera tanto en el mundo público como privado. Entre los años 2016 y 2018 se desempeñó como directora general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la actual subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. También trabajó como jefa del Departamento de Acceso a Mercados y jefa del Departamento de América del Norte en esa repartición del Estado, así como consultora económica del Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como BID, y analista para América Latina en Lehman Brothers. Actualmente complementa sus múltiples actividades con su trabajo como consultora en ProAmérica, firma cuyo objetivo es apoyar a las empresas latinoamericanas en su estrategia de internacionalización. Y después tenemos a Andrés Kulagowski, quien es el jefe del área de Derecho Regulatorio y Arbitraje Internacional en Abdala y Cia Abogados. Andrés también tiene una larga trayectoria en el sector público y privado. Fue fiscal de la Superintendencia de Pensiones y del Comité de Inversiones Extranjeras, coordinador legal del Observatorio Astronómico ALMA, agregado comercial para el norte de Europa, con sede en Estocolmo, Suecia, y negociador en materia de inversiones, telecomunicaciones, solución de controversias y servicios en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros. Hechas las presentaciones, le voy a ceder la palabra ahora a Paulina para que comience su presentación. Hola, muy buenos días a todos. Primero partir agradeciendo a la Fundación por darnos la oportunidad también de poder colaborar, ¿no es cierto?, con esta temática tan importante que tenemos el día de hoy como país, como justamente son el proceso de industrialización.
quiero, aquí voy a inmediatamente, para aprovechar el tiempo, voy a compartir pantalla para empezar nuestra presentación. Ahí sí, espero que se vea bien. Sí, perfecto. Ya, perfecto, ahí sí. Un poco contarles los objetivos del estudio. La presentación la vamos a hacer con Andrés, y básicamente son estas 5 áreas que queremos abordar. ¿Por qué estamos haciendo este estudio? Una revisión muy rápida del panorama económico mundial, y nuevamente entramos en esta temática tan importante que es el marco regulatorio para la industrialización. Nos enfocamos obviamente en casos relevantes para Chile y recomendaciones de política. Y bueno, yo creo que Loreto resumió bastante bien el objetivo de este estudio. Nosotros lo que hicimos fue una revisión exhaustiva de cuáles son las experiencias exitosas, digamos, revisamos bastantes, la verdad, y seleccionamos las que consideramos que eran más relevantes para nuestro país para poder sacar lecciones, conclusiones, y cuáles son la aplicabilidad que podrían tener algunas de las medidas que han implementado los países de Asia-Pacífico para nuestro país. Y además, obviamente esto es muy consistente, y teníamos obviamente en mente el programa de gobierno del presidente Boric. Aquí tenemos algunas citas que hizo el mismo presidente, ¿no es cierto?, respecto de lo que considera el programa de gobierno para un ecosistema de colaboración público-privada, para poder obviamente sacar adelante el desarrollo económico del país para un objetivo de sustentabilidad y de inclusión. ¿Qué hicimos? Recogimos todos los procesos exitosos de industrialización, ¿no es cierto?, de los países del Asia-Pacífico, incluida Oceanía. Seleccionamos estos casos virtuosos de colaboración entre el mundo privado y el mundo público, y analizamos el contexto económico y también el marco regulatorio, las legislaciones, las normas, las regulaciones que rigen obviamente este tipo de asociaciones. Y luego tratamos de extraer algunas lecciones aprendidas, ¿no es cierto?, para Chile, para favorecer estos procesos de industrialización sustentable. Para partir, y consideramos importante obviamente enmarcar el desarrollo de este estudio en el panorama económico coyuntural que tenemos en la actualidad, la cual aún es bastante sombrío, y los países obviamente van a tener que enfrentar, y lo han hecho, ¿no es cierto?, con bastante responsabilidad fiscal, monetaria, financiera, para lograr este crecimiento y esta recuperación sustentable e inclusiva. ¿En qué nos encontramos? Bueno, en la actualidad, agravadas, ¿no es cierto?, las tensiones geopolíticas por la guerra en Ucrania, los conflictos sociales que se han visto no solo en nuestro país, sino que en varios otros países. Tenemos el impacto el día de hoy, muy fuerte, las tasas de inflación, obviamente, estas constantes amenazas sanitarias y obviamente conflictos sociales. Pero por el lado positivo, los avances en materia de vacunación han favorecido mucho continuar con esta recuperación y esta transición digital verde y sostenible. Acá simplemente es un resumen en este gráfico de cuáles son las proyecciones, y por eso partimos diciendo que el panorama aún es bastante sombrío para pero para el próximo año. El FMI hace muy poquito, en octubre, revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento en el mundo, ¿no es cierto?, para este año un 3,2% y el próximo año un 2,7%. Y el panorama en Asia-Pacífico obviamente no es para nada distinto. También se revisaron a la baja las proyecciones de crecimiento del Asia, pero sigue siendo la región más dinámica del mundo. Para Chile es muy relevante lo que pasa en China, obviamente por los nexos económicos que tenemos con ese país, y esto ha sido obviamente ralentizado por aún los lockdowns que tiene China para su política COVID-0. Y el FMI corrigió esta estimación de crecimiento para este año un 4, el próximo año va a ser un poquito más elevado, 4,3. Hasta aquí lo dejo yo, y le quiero dar la palabra a Andrés, porque en esta parte lo que vamos a hacer es justamente, Andrés va a analizar este marco regulatorio para las asociaciones público-privadas, los procesos de industrialización de los países que él va a mencionar. Andrés. Gracias, Paulina. Buenos días a todos. Como dice Paulina, lo que estamos haciendo en esta parte de la presentación es enfocarnos en el marco regulatorio general que tienen los países, centrándonos en dos temas bien específicos, que es cómo tratan la inversión extranjera y después cómo
tratan la asociatividad público-privada, cómo hacen los procesos de licitación y cómo llevan adelante estos proyectos emblemáticos que nosotros recogimos. Partimos por Australia. En Australia hay una ley de inversión extranjera, en general está muy permitida, es un país muy abierto a la inversión extranjera. Algunas inversiones específicas en Australia necesitan permiso, como algunos terrenos agrícolas de más de 15 millones de dólares australianos, y hay restricciones en ciertas áreas específicas de seguridad, sobre todo seguridad nacional, o que puedan impactar en la economía y la recaudación fiscal, pero por la regla general es que sea un panorama abierto. Siguiente. ¿Y cómo funcionan ellos? En el tema de la sociedad público-privada, las agencias públicas que quieren hacer proyectos públicos, público-privado, tienen que tener autorización del gobierno central, y eso considera una relación precio-retorno y los riesgos asociados a los proyectos. La contratación pública se hace generalmente a través de licitaciones públicas, y lo interesante, si uno lo compara con otros procesos en otros lugares del mundo, es que durante el proceso la agencia contratante generalmente negocia con los seleccionados, los preseleccionados, para mejorar la oferta. Entonces es un proceso dinámico que logra resultados óptimos para los contratantes. Después, pasando al caso de China, que es un caso muy interesante que vamos a ver bastante, vemos que la inversión extranjera en Chile estaba bastante limitada en un principio. Había un énfasis muy grande en proyectos agrícolas, proyectos de gran industria, pero a partir del plan quinquenal de 2011 hay un cambio fuerte en la política china, en que se deja hacer un énfasis, incluso se desincentiva la gran industria y pasa a ver sectores de nueva economía, incluyendo la conservación energética, la preservación ambiental, la tecnología de información y manufactura, de tecnología avanzada. Y, como vamos a ver también, un fuerte énfasis en los vehículos de energía limpia. Entonces, es un switch de la política china hacia la nueva tecnología y hacia la sustentabilidad. También hay un proceso de bajar los sectores prohibidos. Vimos ahí, va progresivamente bajando los sectores que está prohibido la inversión extranjera. ¿Y cómo lo hacen con la inversión público-privada? Bueno, el gobierno chino se dio cuenta que se requiere mucho más participación de los privados. No hay aún una ley marco en China que permita los procesos, pero sí hay leyes específicas, proyectos específicos. Un vacío que se dieron cuenta es que los gobiernos locales que requerían autorización para financiar proyectos, lo que hacían es que vendían terrenos cerca de las áreas de impacto. Si hay una carretera, el gobierno local vendía terrenos cerca de la carretera. Entonces, para evitar ese proceso, se ido regulando, ha ido aumentando progresivamente la selección de proyectos por licitación pública para tener mayor control y también mayor transparencia en los procesos. Y además para incorporar el criterio de eficiencia económica. Un tercer caso que vimos que es muy interesante es el caso de Corea. Corea también es un país que tenía bastantes limitaciones en la inversión extranjera. Lo vimos nosotros cuando negociamos el tratado con ellos. Y luego de la crisis asiática del año 97 se empezó a liberalizar el acceso, ya sin requerir autorización. Hay excepciones, como en todos estos países, sobre todo por seguridad nacional, salud o medio ambiente. Pero ahora la novedad es que hay mecanismos de protección de inversión extranjera, incluyendo, por ejemplo, zonas especiales de inversión extranjera donde pueden desarrollar proyectos. Y vamos a ver específicamente cómo se vincula eso con la innovación. En los proyectos públicos-privados está la posibilidad recientemente de que los privados presenten proyectos para hacer alianzas público-privadas. Un proyecto se le denomina como de interés público si es rentable y se niega con la planificación de mediano y largo plazo, que sigue existiendo, que es muy importante. Y una novedad que vimos en Corea, interesante, es que los concesionarios dentro de su proyecto, por ejemplo, si hacen una carretera, pueden hacer proyectos complementarios, pueden proponer proyectos complementarios para rentabilizar el proyecto más allá de los retornos que tiene el proyecto principal. Entonces, por ejemplo, pueden poner centros deportivos, industriales, comercio, en los entornos del proyecto, obviamente muy regulados, pero para rentabilizarlo de mejor manera. Japón también ha tenido una apertura a la inversión extranjera importante. La mayoría de la inversión extranjera está sujeta solo a notificación posterior. Algunos casos específicos tienen que registrarse previamente, cuando por motivos de seguridad nacional, orden público o en industria regulada, como por ejemplo los armamentos, el petróleo, y las inversiones en servicios públicos todavía requieren de un registro previo. Pero lo interesante es que además se ha ampliado mucho el ámbito de los proyectos público-privados de
del sistema japonés. Por ejemplo, desde la década del 2010 se emprenden los sectores en que se puede invertir: aeropuertos, infraestructura educacional, vivienda pública, y para las Olimpiadas del 2020 se permitió precisamente el ingreso de inversión extranjera, que fue una novedad. Siguiente. Nueva Zelanda tiene un esquema de inversión extranjera con una ley en que se requiere una serie de pruebas, más bien técnicas, más bien simples de pasar. Por ejemplo, el carácter y capacidad del inversionista, se presenta documentación. Pero una cosa interesante es que el 2020, por la presión después de la pandemia y por los cambios en la economía, se introdujo una prueba de interés nacional para sector estratégico. Entonces vemos una cierta limitación en Nueva Zelanda a la inversión extranjera, sobre todo en estos sectores como las telecomunicaciones, los puertos, la inversión en armamento, en otros temas militares, en que se está limitando de alguna manera la inversión extranjera en Nueva Zelanda. Esto es una tendencia nueva. Ahora, los proyectos público-privados son la norma general en Nueva Zelanda. Los entes públicos deben considerar la opción PPP cuando hay proyectos significativos, es decir, cuando hay un riesgo para la inversión pública, para la participación pública, o proyectos que exceden 15 millones de dólares neozelandeses, algo más de 11 millones de dólares de Estados Unidos, y esto es independiente de cómo se haya de financiar. Entonces, la regla general es bastante la licitación por PPP a través de licitaciones públicas abiertas. Este es de los sistemas más abiertos, entonces, de participación privada en los proyectos públicos que examinamos. Entonces, 18, ¿cuáles son las tendencias que hemos visto en la región? Una es que hay una apertura al comercio exterior. No hemos visto que se cierren las fronteras aún con las crisis económicas. Hay un rol importante de los privados en la economía, pero hay bastante dirección o incentivo público. El sector público de muchos de estos países elige sectores prioritarios y le asigna recursos. Y la inversión extranjera está permitida ya en todos los países que hemos visto, pero con algún mecanismo de control y sobre todo con restricciones en sectores estratégicos. Eso es la tónica en toda la región, más o menos, pero hemos visto que en general hay apuestas por sectores por un lado y restricciones en otro. Siguiente. Pasamos a ver ahora los casos relevantes para Chile, y ahí le devuelvo la palabra a Paulina, que va a partir con el examen de caso. Bueno, gracias, Andrés. Miren, nosotros ya cayendo un poco, ya después de haber revisado estos marcos regulatorios, adelante, lo que vamos a ver, básicamente, los casos son enfocados en las 5 áreas que priorizamos con la Fundación de los casos de análisis. Las 5 áreas son las energías renovables y las nuevas fuentes de energía sostenible, la electromovilidad, innovación en la industria minera, clústeres locales de suministro en Asia y fomento a las pymes. Esas son las 5 áreas que vamos a ver. Y en cada uno de ellos nosotros hemos seleccionado, la Fundación después, como mencionó Loreto al principio, va a publicar el estudio, donde hay más de un caso de los que vamos a presentar acá desarrollado, pero por motivo de tiempo quisimos enfocarnos en uno, ¿no es cierto?, en cada una de estas temáticas que fueron priorizadas por la Fundación. Y en el tema de energía renovable, que es un tema fascinante, la verdad, muy, muy desafiante también para las economías, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, y sobre todo por los compromisos mundiales respecto de ser neutral en carbón, una generación de energía sustentable y sostenible, y sobre todo por las ventajas que tiene Chile en muchas de estas nuevas fuentes de energía renovable. Creemos que es muy interesante los casos que vamos a presentar y que están mejor detallados obviamente en el estudio. Como la mayoría ya sabe, ¿no es cierto?, hay distintos tipos de energía renovable: la solar, la eólica, la geotérmica. La mayor fuente de energía renovable es la hidroeléctrica. Para efectos de contabilización, generalmente los organismos internacionales lo sacan dentro de este ámbito, la contabilizan aparte. Bueno, y la oceánica y la bioenergía. Pero el carbón y el petróleo siguen representando gran parte de esta generación eléctrica.
Se estima que en los próximos años las energías renovables van a representar un porcentaje importante de las nuevas centrales eléctricas en la mayoría de los continentes, en América Latina, en África, en Asia. Y obviamente, enfocándonos en Asia, van a sumar más de 1.500 plantas de energías renovables, casi completamente el mundo combinado es lo que está pasando en esta área, principalmente en China, que ha jugado un papel fundamental en la región Asia-Pacífica y en el mundo respecto del desarrollo de energías renovables en el amplio aspecto, tanto de consumo como de capacidad instalada, ¿no es cierto?, que comparado con otros países como Estados Unidos, Brasil e India. Y acá es un gráfico que nos permite ver esta tendencia del consumo, partiendo por el consumo de energía. Si bien es cierto, todas las tendencias de la energía renovable, como se ve, han mostrado un crecimiento importante en los últimos años, desde los años 60 hacia ahora. Si uno ve en el gráfico las primeras de abajo hacia arriba, el rojo y el gris, que reflejan el carbón y el petróleo, siguen siendo obviamente muy fuertes. La mayor parte de la energía es, ¿no es cierto?, en base a este tipo de energía, lo cual nos hace redoblar los esfuerzos para lograr, ¿no es cierto?, este objetivo mundial. Y como les decía anteriormente, tomamos el caso de China, que ha sido líder en energías renovables, seguido por Estados Unidos, porque a lo largo del estudio nos dimos cuenta que China es líder en varios aspectos de los cuales se mide, ¿no es cierto?, este sector. Lidera el consumo del consumo de energía renovable. Además, la tasa de crecimiento durante la última década del consumo también China lo lidera, y su capacidad instalada. Aquí, por ejemplo, el gráfico de la derecha, en la primera barra grande es la de China, que son los países líderes de capacidad instalada, casi triplica la de Estados Unidos, que es la siguiente, y así hacia abajo. Luego Brasil, India, etc. Y aquí entramos directo a la electromovilidad, que está sumamente ligado, obviamente, con el consumo de energía renovable. Y aquí uno ve, y es un tema también que Chile se está estudiando mucho, hay una estrategia nacional, y es muy interesante por lo mismo. La electromovilidad ha significado enormes avances en los últimos años. Pero tiene varias razones. Bueno, el crecimiento obviamente ha sido acompañado, el crecimiento económico en general mundial, todos sabemos que ha sido acompañado por estos problemas de contaminación. Entonces, potenciar este sector es sumamente relevante. Y desde toda la cadena, desde tanto de la producción hasta la infraestructura, todos los servicios relacionados, todo esto conlleva una fuente de desarrollo más sostenible. Y los vehículos electrónicos han reducido notablemente la huella medioambiental en el mundo. Por lo tanto, adoptar estos estándares más estrictos, con una estrategia sumamente coordinada, aseguran una ventaja temprana de competitividad, tanto para las empresas como para los países. Además, los avances tecnológicos, y esto está muy ligado a un tema que también vamos a ver más adelante, que es la innovación, han abaratado mucho los costos de la electromovilidad, y eso es una noticia positiva para los países que están comprometidos con esta transición hacia un 100% de electromovilidad en unos años más. Y la verdad que esta transición, como vimos, tiene que ser bastante integral. Y como mencioné anteriormente, a lo largo de toda la cadena, desde cómo se construyen, quién participa, cómo se organizan estas cadenas de valor, y a qué subsectores específicos estamos apuntando, y la idea es que abarque a todos, desde la movilidad personal, urbana, hasta la electrificación del transporte por carretera, como así también con las nuevas infraestructuras necesarias para motivar la masificación de los vehículos eléctricos. ¿Y quiénes son los campeones en electromovilidad? Bueno, el campeón mundial, si uno lo ve por vehículo eléctrico per cápita, es Noruega, por lejos. Y a pesar de Noruega ser un productor importante de petróleo, lo cual tiene un doble valor. Cuando uno mide por vehículo eléctrico per cápita, Noruega obviamente tiene casi un 75% del porcentaje de ventas de nuevos vehículos respecto a la población noruega,
es un número bastante interesante. Pero en números absolutos, si uno empieza a comparar total de ventas, y también tiene la lógica por la cantidad de población que tiene, China definitivamente lidera este ranking en el número de ventas de vehículos eléctricos. Solo en el 2018 vendió más de 1 millón de vehículos eléctricos e híbridos, y el año pasado las ventas ya duplicaron ese número. Y le sigue muy de cerca a Estados Unidos, pero si uno compara el total de ventas versus el total de ventas de vehículos versus cuántos de ellos son vehículos eléctricos, esta cuota no supera, es más o menos el 5%, en otros países el 6%, pero es más o menos, ningún país supera el 10%. En el caso de Chile, vemos que hay un líder, definitivamente es un líder incluso mundial, y el líder en la región. Es el segundo país con mayor cantidad de buses eléctricos después de China. En las noticias vimos cómo las autoridades obviamente mencionaban, y esto es importante, este logro, ¿no es cierto?, de traer esta flota de buses eléctricos a nuestro país. Yo me acuerdo perfectamente en una de las giras de Chile Week en China, y aprovechando que está el presidente Frey ahí, él personalmente hizo gestiones justamente para tratar de traer vehículos eléctricos chinos a nuestro país por la importancia que tenía para los objetivos de desarrollo sustentable. En el caso de Chile se ha generado este buen ecosistema desde el punto de vista de las alianzas público-privadas, y si uno se mete en la página del Ministerio de Energía o el Ministerio de Medio Ambiente, Transporte, uno ve que hay una estrategia que se está pensando, entonces Chile va por un buen camino. En Asia, los casos que nosotros pudimos ver son bastante interesantes y han avanzado bastante en estas políticas integrales. Hay incentivos financieros, hay un incentivo a la infraestructura de carga, que es lo que vamos a terminar en esta sección, pero el alto costo sigue siendo un factor relevante. Hay otras variables sociodemográficas que vimos en el estudio que al día de hoy no tenían un carácter muy explicativo. Sin embargo, el precio aún del vehículo eléctrico es un factor principal de decisión. Los países en desarrollo vimos que han estudiado son estudiados como mercados, pero no como productores, excepto el caso de China. En comparación, obviamente, los países asiáticos comenzaron bastante más tarde con la electromovilidad que es China, y les falta esta política más coordinada en la región ASEAN que la que ha tenido China. Pero aún así, en el estudio se va a ver, hay casos súper destacables respecto de políticas interesantes que Chile podría revisar en 3 países, en Indonesia, en Filipinas y en Tailandia. Y básicamente hay un rol, obviamente, del Estado en términos de subvenciones e incentivos importantes en esta etapa de desarrollo cuando uno quiere masificar el uso de vehículos eléctricos que se podrían tomar como recomendaciones. Y aquí, para terminar en este tema, uno de los factores fundamentales también a la hora de decisión y de masificación son justamente las redes de carga de vehículos, o sea, ¿dónde la infraestructura de carga para los vehículos eléctricos? Y se ve tanto aquí en Estados Unidos, en Asia, en Chile, que obviamente la persona a la hora de decidir de transitar hacia un vehículo eléctrico, un aspecto fundamental es la carga, la infraestructura de carga que tiene que ser acompañada, ¿no es cierto?, del crecimiento de la venta de vehículos eléctricos con la infraestructura de carga necesaria. Y aquí la asociatividad público-privada ha sido sumamente relevante e importante en China, a pesar de ser un gobierno sumamente estatista. La participación de los privados ha logrado este crecimiento en las estaciones de carga en China. De hecho, hay más puntos de carga privados que públicos. Y eso es relevante y ha sido uno de los factores de éxito en el caso de China, ¿no es cierto?, para la electromovilidad. Y para fomentar, y aquí nuevamente volvemos a las recomendaciones, ¿qué es lo que ha hecho China para realmente lograr transitar y ser exitoso en la electromovilidad? Es justamente que tienen estos planes, estas estrategias integrales de largo plazo, tanto con planes de gobierno como con guías específicas para el desarrollo, en este caso, de instalaciones de carga a largo plazo.
No voy a entrar en el detalle de cada una de estas políticas que ha implementado China, pero simplemente me gustaría mencionarlas porque son las que han logrado el éxito en ese país. Esta guía de desarrollo para instalaciones de carga, hay una directriz multiministerial donde se le da indicaciones a los ministerios, a todos los ministerios en China respecto de las redes de carga de vehículos. Hay un plan de desarrollo en la industria de automóvil de nueva energía, lo cual ha permitido, obviamente, que los países y las personas transiten hacia allá. ¿Y cuáles son las lecciones que hemos sacado para Chile? Bueno, en China, y esto también es importante decirlo, porque a pesar de todos estos avances en China, aún cuando uno ve el gráfico de la proporción entre vehículos eléctricos e infraestructura de carga, aún la infraestructura de carga sigue rezagada respecto de la tasa de crecimiento de los vehículos eléctricos. Por eso es importante los modelos comerciales sostenibles, la instalación de redes, particularmente en carretera. Cuando uno escucha la discusión respecto de qué hacer, cuál es la vida, digamos, que tiene un vehículo eléctrico o cuánto tiempo de autonomía tiene un vehículo eléctrico, la principal queja es justamente la baja autonomía. Entonces ahí hay que pensar en esta estrategia de largo plazo desde las baterías de carga más rápida que existen en la actualidad, que aún siguen siendo más caras, pero la innovación tecnológica ayudaría a eso. Chile tiene ventajas comparativas en la producción de baterías también. Entonces hay que ver un sistema integral respecto de este sector. Y su uso, obviamente, no solamente reduce la presión financiera del gobierno, también, sino que aprovecha el sistema de asociación público-privada, la experiencia de gestión y eficiencia de este sector privado. Y hay que considerar otros agentes, no solamente el gobierno y el sector privado, pero también, por ejemplo, las automotoras fueron consideradas en estos planes que hizo China, los agentes inmobiliarios, las viviendas, los edificios de departamentos están insertos en este programa para instalar más redes de carga. Y aquí paso inmediatamente a la segunda de las 5 áreas que trabajamos. Perdonen el cambio brusco, pero también por el tiempo vamos a ir tratando de darle una pincelada de los temas que logramos ver. Y este tema también es sumamente relevante para economías como la nuestra, por la importancia que tienen las pymes en las economías. Y aquí vemos que del total de empresas a nivel mundial, más del 90% del total de empresas, en países como el nuestro es como el 98%, las MIPYMES, en Asia también, son en pequeñas y medianas empresas. Y aportan mayoritariamente al empleo del país, entre 60 y 70%, depende obviamente del país y de la región. Lamentablemente prima la informalidad y se da muy fuertemente en sectores con bajos niveles de productividad, agravado aún más por la falta de capacitación en tecnologías y digitalización. Además, si uno compara los niveles salariales, y eso lo pudimos ver, las grandes empresas respecto a las pymes pagan un 20% menos. Y en Asia esta historia se repite bastante parecida. Más del 98% de las empresas son pymes, y aquí uno ve la contribución al PIB que tienen, que es relevante, y la contribución al empleo, que también es sumamente importante, entre el 52 y el 97% del empleo en algunos países, casi todo el empleo es pyme, y el aporte al PIB que tienen estas empresas hacen que sea el sector, yo diría, más importante de la economía, donde hay que poner el foco para cualquier plan de desarrollo. Y vimos también, hicimos un barrido de todas las economías del Asia-Pacífico, cuáles son aquellos hándicaps que tienen las pymes, y también se mezcla mucho con el caso chileno, que sufren de los mismos problemas. Mano de obra, falta de calificación, falta de financiamiento, falta de más apoyo al gobierno, el nivel les cuesta enfrentar la competencia con los mercados vecinos. Y aquí, en términos de políticas, para ver políticas exitosas en el caso de Asia-Pacífico, que también nos pudieran servir a nosotros, vimos 2 casos súper importantes, que son Corea y Singapur. Y aquí voy a hacer una lista de supermercados, pero la verdad que es impresionante la batería de medidas, legislaciones y regulaciones que han implementado estos países para apoyar a sus pymes, y no solamente en el último tiempo. Uno ve, por ejemplo, en el caso de Corea, que esto partió en los años 60 y antes, como esta planificación a largo plazo de la importancia que tenían las pymes en este sector.
empezaron a, por ejemplo, partieron por crear un ministerio de pymes. Antes había como una especie de comité de pymes, pero luego se creó el Ministerio de Pymes y Startup, con este foco en el crecimiento, en la innovación y en la eliminación de barreras. Aquí digo de verdad que hay una batería de leyes para asegurar que el sistema legal las promueva y las fortalezca. Y el foco también es eliminar todas las barreras. Ellos hacen una examinación del marco regulatorio y normativo respecto de cuáles son aquellas normas que han impedido el crecimiento de una pyme. Hay programas de apoyo financiero transversal y apoyos especiales a las pymes en un amplio sentido de sector y de áreas específicas. En el caso de Singapur también vimos exactamente los mismos. Es un sector que cada vez está más, en el caso de Singapur, sumamente tener pymes productivas, un desafío importante para Singapur, y por eso el gobierno ha implementado políticas públicas que van desde muchas exenciones de impuestos, préstamos blandos, lo que le llamaron oficina en el hogar. Esto se potenció mucho con la pandemia, y digitalización. Y aquí algunas medidas que destacaron, y que en el caso de Singapur, yo diría que el 60% de las medidas están muy enfocadas a la digitalización de las pymes. Tienen este tema de plataforma que se llama así Chief Technology Officer, tienen un comienza digital, Start Digital, un Grow Digital, porque agarran a una pyme desde su nacimiento hasta cuando están absolutamente consolidadas, para capacitar en cada etapa de crecimiento respecto de las tecnologías digitales y cómo pueden ellas utilizar esta tecnología para ser más competitivas. Hay unas soluciones digitales avanzadas importantísimas para el B2B y una variedad de subvenciones del gobierno a las pymes en Singapur. ¿Cuáles son las lecciones para Chile? Bueno, lo que les decía en un principio, destaca enormemente el nivel de sofisticación que tienen las políticas en materia de digitalización para las pymes, que es un tema relevante, y me tocó en lo personal conversar con muchas pymes y ver que pedían justamente capacitación en estas herramientas. En ambos casos se vio una consistencia en el tiempo y a su vez, sobre todo en periodos críticos como fue la pandemia, se reforzaron los apoyos a estas pymes. El esfuerzo necesariamente debe ser transversal y coordinado a lo largo de toda la vida de la pyme: formación, desarrollo, crecimiento, capacitación, financiamiento e incentivos para innovar y el uso de tecnología. Y a su vez hay medidas específicas por sector y etapa de desarrollo de estas pymes con recursos financieros y acompañamiento. Y aquí yo creo que ya lo resumí bastante bien, pero hay un aspecto que quizá no en las lecciones, es los cambios legislativos regulatorios que se hicieron en ambos países para eliminar los cuellos de botella y apoyar a las pymes. Y hay dos medidas interesantes que están mencionadas en el último bullet acá, que hay subvenciones especiales para las pymes lideradas por mujeres y para las pymes con personas con discapacidad. Y a la pyme exportadora también, pero esas son también subvenciones específicas que apuntalan justamente a un crecimiento más inclusivo. Y pasamos a innovación, y aquí solamente un paraguas para lo que va a explicar Andrés, que es el foco de esta sección, que es innovación en la minería. Y simplemente aquí quisimos destacar el paraguas de lo que es la innovación en los países de Asia, porque eso también se vio casi en todos los países, la importancia que le dan a las políticas de innovación. Japón, quisimos destacar Japón, destacamos en el estudio dos casos, Japón y China, pero acá en la presentación quisimos mencionar a Japón para que fuera un poco más variada la experiencia en distintos países. Y aquí, quizás resumiendo también, Japón hizo una estrategia el año 2006, lo que le llamó Innovación 25, es decir, que a largo plazo, con miras al año 2025, ¿no es cierto?, todas las políticas de innovación era tratar de poner a Japón como un referente mundial en estas materias. Y luego esta política fue complementada hace muy poco con la Estrategia de Innovación Integrada 2022. Es decir, no se quedan con lo que hicieron en 2006, sino que en el camino van viendo qué medidas resultan y qué medidas no resultaron, y la complementan con esta nueva Estrategia de Innovación Integrada que le llaman Sociedad 5.0.
se metieron también en todos los sectores. La innovación, ellos hablan que es más allá de aumentar la tasa de inversión en innovación y desarrollo, que es algo que obviamente que Chile también tiene muy bajo, la tasa de inversión en I+D, que es menos del 0,5% del PIB. Pero aquí ellos hablan mucho más allá y van desde meterse en todas las áreas, medicina, ingeniería, tecnología, como así también en los niveles educacionales, la formación de talentos, promover intercambios internacionales, mejorar la educación a todo nivel. Y también se meten en lo que son las legislaciones y normativas que han impedido a las empresas poder innovar. Y esto es obviamente un ejemplo a seguir. Son enfoques radicales, porque como decía, no se limitan a estas regulaciones solamente técnicas, sino que hay un cambio cultural en la sociedad, y también son esfuerzos colectivos. Y aquí el sector privado juega un papel nuevamente fundamental. Vimos en algunos casos que la innovación que haga el sector privado, como así también la colaboración que tenga la academia y las ONG, es sumamente relevante para poder ser este líder en innovación. Y aquí le paso, puede saltarme esta parte por el tiempo, y le quiero pasar la palabra a Andrés para que adentre un poco lo que es la innovación en minería. Andrés. Gracias, Paulina. Sí, como dice Paulina, la innovación es transversal y muy importante, y uno de los sectores que vimos particularmente importante es la innovación minera. Sabemos que hay mucha presión sobre la industria minera en los últimos tiempos, sobre todo por la crisis energética y el calentamiento global, en que la minería es uno de los principales contribuidores a la emisión de gases de efecto invernadero. Esas presiones han hecho que haya una fuerte inversión en tecnología, pero la buena noticia, como dice acá, es que el sector minero es cada vez más innovador. El número de patentes ha ido subiendo en forma fuerte en el sector minero, como muestra el gráfico desde el año 91. Siguiente. ¿Vamos a ver la siguiente, por favor? Ahí sí, perfecto, gracias. Hay razones evidentes que hacen necesaria la innovación, y para no leerlo todo, simplemente enfatizar el tema que los yacimientos se están haciendo cada vez más difíciles de alcanzar y son más remotos. Y eso tiene una serie de implicancias. Hay que tener el personal, hay que tener, trasladarlo, disminuir el peligro que enfrenta, y además la industria minera está interesada cada vez más en minimizar costos y, como decíamos, bajar emisiones. Entonces, todo eso ha repercutido en que hay una fuerte presión y un fuerte incentivo para la innovación. Y los menores costos que va presentando la tecnología, cada vez más es más fácil innovar, se generan oportunidades para reducir y mitigar los costos operativos frente a los mercados que son, como digo, muy volátiles. Ahora, ¿cuáles son los países que están innovando en minería? Podemos decir que los principales países innovadores, es difícil cuantificarlo, pero China tiene casi la mitad del total de innovación, seguido por Estados Unidos, Australia, Canadá y Europa. Destaca que algunos de los países que mayor actividad minera tienen, como Chile, no está todavía entre los más innovadores, entonces hay un espacio, una oportunidad de crecimiento. Australia, sabemos que es un país que ha sido históricamente el más importante en la industria minera, ya tiene 2 de las 10 principales industrias mineras del mundo, BHP y Río Tinto, son australianas, y dentro de las 50 principales hay 4 de las principales. Y el gráfico muestra que la inversión en I+D ha subido significativamente en Australia, con una baja en los últimos años, pero ha tenido un crecimiento general muy importante. Y ahora concentrarme en un caso específico, que es el caso de la innovación minera en la industria del litio. El litio, ustedes saben, ha ido aumentando muy fuerte la demanda. Se prevé que en los próximos 3 años va a triplicarse, y el precio del carbonato de litio ha ido subiendo de forma muy significativa. Solo en un año superó los $75.000 por tonelada. ¿Y por qué? Bueno, esto es básicamente por la presión que vimos antes, la electromovilidad. En el 2015 solo el 30% del litio se usaba para batería. Para el 2030 se prevé que el 95% del litio extraído va a ser usado para la fabricación de baterías. ¿Cuál es la innovación? Bueno, hay varias tecnologías. Aquí quisimos destacar una en particular que es muy interesante, que es la extracción directa del litio, que es usar un absorbente. No solo dejar que el litio se evapore,
el residuo líquido, sino que se usan absorbentes para extraer el litio. Lo importante de esto es que reduce la huella del tanque, que es importante en Chile, ¿cierto? Tenemos grandes tanques, reduce los tiempos de operación, mejora mucho la recuperación del material, de 40 a un 80%. Usa menos agua, reduce el uso reactivo, aumenta la pureza del producto y tiene menores tiempos de instalación porque no hay que hacer estos grandes pozos. Siguiente. Y así fue como China, que estaba usando el típico método de evaporación, experimentó a través de una de sus empresas públicas, Minmetal, en un salar grande, 422 kilómetros cuadrados, un método de extracción directa de litio. Con una inversión pública de 70 millones de dólares, vieron que la extracción de litio, que antes podía demorar 20 días por el método tradicional de evaporación, perdón, podía demorar 18 meses por el método tradicional que se utilizaba de evaporación, bajó a 20 días. Es decir, el rendimiento es significativamente más importante. Y además el gobierno lo que hizo fue que en esta mina que está aislada introdujo infraestructura pública, caminos y otros, y servicios como colegios, industria, alrededor de la extracción minera para hacerla más rentable. Entonces hay una verdadera colaboración público-privada. Entonces, ¿cuáles son algunas lecciones muy rápidas para el litio? Yo sé que es un tema que se conversa harto, pero lo que vimos por la experiencia en China y en otros países de Asia es que es importante impulsar mayores iniciativas público-privadas. Los privados están invirtiendo fuerte en litio, por ejemplo en Argentina, poner un énfasis en reducir los tiempos de producción y los costos, junto con minimizar el impacto ambiental, y eso se puede hacer precisamente a través de tecnología innovadora como la extracción directa del litio. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas para Chile? Bueno, actualizar la regulación del sector que permita la asociación público-privada. Y segundo, generar subsidios o licitaciones para introducción de nuevas tecnologías en los procesos extractivos, incluyendo, como vimos, la extracción directa. Aquí cambiamos de tema, de nuevo, perdonen por el apuro, pero es por el tiempo. Un segundo sector de innovación minera que vimos que es importante es el del hidrógeno verde. El hidrógeno verde, que se habla muchas veces del potencial que tiene Chile, y vimos los ejemplos en Nueva Zelanda y Australia de cómo lo están enfrentando. En Nueva Zelanda tiene una ley de carbono cero, que está vigente desde el año 2019, que la idea es llegar a emisión cero de efecto invernadero sin fuente biológica, es decir, probablemente sin el metano, al 2050. La visión es, se llama Te Ao Maori, que los recursos naturales son derivados del mundo espiritual, y los maoris son los guardianes de estos recursos, y por lo tanto hay que tener en cuenta esas aspiraciones para hacer las políticas energéticas. Y el gobierno, más allá de la ley, tiene el objetivo de llegar a fuentes 100% renovables al año 2035. Entonces, algunas de las cosas que ha hecho para lograr ese objetivo: tiene una inversión fuerte en transporte de bajas emisiones y está adecuando su infraestructura, particularmente en la redistribución de gas. Pretende que el 100% de la redistribución de gas transporte hidrógeno al año 2035. Y la única planta de refinería de petróleo que existía en Nueva Zelanda la están reconvirtiendo para que produzca hidrógeno verde, y para eso están invirtiendo muy fuerte en un parque solar, para dar la energía que se necesita para hacer procesos de hidrólisis de convertir el hidrógeno verde. Australia tiene un objetivo similar. Su planteamiento es tener hidrógeno bajo los $2, porque el costo es el principal limitante para el uso del hidrógeno verde. No tienen una ley única, pero sí tienen una gran cantidad de regulaciones y estándares relevantes que otorgan subsidios, créditos tributarios y generan un mercado de carbono para incentivar la baja del uso de las fuentes no renovables. Para el año 2022, es decir, este año, se crearon unidades de crédito de carbono australiano que pueden venderse al regulador para fomentar justamente el uso del hidrógeno verde. Australia también está viendo cómo aprovechar la infraestructura que ya existe. Entonces, hay un proyecto del gobierno federal que aportó $70 millones australianos, más de $50 millones para la factibilidad de convertir una refinería, Kinwara, para la producción de hidrógeno verde.
incluye lo que es más importante para estas plantas, que es un electrolizador de al menos 75 megawatts y que tiene un costo de 250 millones de dólares, que como vemos hay financiamiento público o privado. ¿Cuáles son las lecciones para Chile y hidrógeno verde? Que no basta tener la buena intención de usar el sector, sino que es importante la planificación a largo plazo. El ejemplo de lo que está haciendo Nueva Zelanda con las redes de distribución. Los proyectos deben tener viabilidad económica, es decir, es importante incorporar actores privados que puedan hacer aportes justos con los aportes públicos. Y lo importante es la integración de proyectos. No basta simplemente generar una planta de hidrógeno verde si es que no está la redistribución, si no están los consumidores, si no está el mercado para usar ese hidrógeno. Entonces, es muy importante integrar los proyectos y tener una perspectiva de largo plazo. ¿Cuáles son algunas de las políticas que podemos recomendar específicamente para fomentar esta energía limpia? Bueno, uno, rebaja la arancelaria tributaria a la importación de equipos para realizar la hidrólisis. La hidrólisis nuevamente es central y es lo más caro. Y mientras no exista en ese sentido, va a ser difícil lograr la incorporación en el proceso productivo. Otra cosa es hacer incentivos especiales para la energía limpia en regiones productoras. Pensamos, por ejemplo, en Magallanes, donde puede haber fuerte producción, o en el norte, donde está la energía solar, incentivar que la energía limpia se produzca y que se pueda usar para la producción de hidrógeno verde. Después está el tema del incentivo a la compra de vehículos, es decir, por el lado del consumo, también para generar mercado para las plantas. Y en cuarto lugar, potenciar la formación de recursos humanos especializados. En Chile va a haber producción de hidrógeno verde, va a haber necesidad de recursos humanos especializados, y eso debemos ir creando desde ya cómo se puede ir generando para no tener que traer de afuera especialistas. Bueno, aquí tenemos un tema interesante asociado. Este otro sector que vimos que era muy importante y que se habla poco, que es el tema de usar la sociedad público-privada para satisfacer necesidades sociales. Porque hasta ahora, si uno ve, por ejemplo, la cartera de proyectos del Ministerio de Obras Públicas o los grandes proyectos de obras públicas que se hacen en Chile, generalmente son proyectos de infraestructura. Muchos proyectos de carretera, planta energética, cárceles, aeropuertos. Pero la necesidad social está, y pese al crecimiento económico sigue presente. El equivalente al CEPAL de Asia-Pacífico, en su informe 2017, demostró que había todavía 300 millones de personas que no tenían acceso a agua potable en la región. Y 1.500 millones de personas que carecían de infraestructura sanitaria básica. Y lo que destacó es que ya hay proyectos público-privados que pueden ir supliendo de alguna forma esas necesidades. Y aquí vimos un caso interesante, relevante en Indonesia. Usar PPP, uno de los objetivos del gobierno, que usa los mecanismos público-privados para satisfacer necesidades sociales que no serían rentables, los llamados proyectos pobres, en decir en que no hay necesariamente, de forma muy evidente, una ganancia económica, sino que se puede suplir la deficiencia a través de estos proyectos. Indonesia es el cuarto país más habitado del mundo, con 275 millones de habitantes. 18 millones de habitantes no tienen acceso a agua potable y 20 millones no tienen sanidad adecuada. Entonces, el gobierno de Indonesia, uno de los proyectos que pensó utilizar para suplir esta falta, se centra en la ciudad de Surabaya, que es la segunda ciudad de Indonesia, que tiene casi 10 millones de habitantes. Y hay agua pública, pero vale $25 el metro cúbico, pero no alcanza. Y lo que falta por proveer, que es la gran parte del agua, se tiene que proveer por empresas privadas a un costo de $2.70 el metro cúbico. Es decir, más de 10 veces. Entonces, para suplir esta necesidad, este proyecto genera 93 kilómetros de cañería, desde una napa subterránea hasta la ciudad, beneficiando a 1,3 millones de personas, pero con un alto costo. Esto tiene un costo de $143 millones. Siguiente. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Costó bastante sacar adelante el proyecto, por la licitación no había interesado. Entonces, lo que se hizo fue generar trabajo conjunto en todos los niveles, desde el gobierno central, regional, el local, se incorporaron a bancos para financiar empresas de seguro y los privados. Y lo más importante es que el gobierno aquí hizo un aporte, no pretendió que esto fuera todo a través de concesión, sino que hizo un aporte para hacer viable el proyecto de $52 millones. Y con ese resultado se logró que el precio final del agua fuera de 50 centavos de dólar por metro cúbico,
que es el doble del costo actual público, pero es mucho más barato, es un quinto del costo meramente privado. Entonces se llegó a un punto medio en que era viable entregar estos recursos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las lecciones para Chile? Una es que es necesario coordinarse entre autoridades de planificación y financiamiento a nivel central, pero también gobiernos locales y entes privados de financiamiento de la construcción. Todos tienen que hacer aporte para generar el proyecto. Sobre todo el tema de los gobiernos locales y regionales. En Chile en general no tienen mucho input en lo que son las obras públicas. Eso está cambiando ahora, por primera vez se incorporó a regiones este año, pero es un tema que puede irse mejorando. Y lo segundo, vimos específicamente el caso del agua, que puede haber resistencia al modelo por privatización de soluciones sociales y que hay un elemento de lucro. No estamos acostumbrados a que las necesidades sociales se satisfagan de esa manera. Hay temas de... va a haber resistencia, pero lo importante es tener la visión a largo plazo y ver que efectivamente pueden ser eficaces como forma de solucionar estas necesidades. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, usar los PPP incluso para cubrir necesidades sociales básicas como servicios públicos, priorizar la inversión extranjera. Esto está en el programa de gobierno, lo ha dicho el presidente Boric, que la inversión extranjera puede priorizarse para proyectos que busquen cubrir necesidades básicas de la población. Levantar necesidades a nivel regional, incluso local, como dijimos, y considerar aporte directo a fondos públicos para complementar fuentes privadas y que hagan viables las licitaciones. El último sector que vamos a ver ahora, está mucho más detallado esto por supuesto en el informe, pero les queremos contar el otro sector que es muy interesante, es el de los clústeres, que son, como saben, concentraciones de empresas productivas, auxiliares y de servicios, con el soporte público que se necesita para tener la infraestructura como caminos y puertos, conexión eléctrica y telecomunicaciones que permitan hacer viables los proyectos. Fuera del Asia-Pacífico, en Europa se usan mucho los clústeres y vimos que la Alianza Europea de Clúster del año 2020 dijo que los clústeres son probablemente el marco más eficiente para poder desarrollar las pymes, por su cercanía con la actividad diaria de las pymes, es decir, son un campo fértil para generación de más empresas y de innovación. Y aquí vimos dos casos. Un caso es el de Tailandia, que es un país menos desarrollado que algunos de los otros que estuvimos viendo, y ellos tienen un proyecto interesante para concentrar la producción agroindustrial, la llamada Food Innopolis, parte de la iniciativa Tailandia 4.0, es decir, llevar a Tailandia a una sociedad tecnológica. Hay un subsidio importante del Estado, 240 millones de dólares casi, y la idea es concentrar en un lugar una gran cantidad de investigadores, estudiantes de ciencia y tecnología alimentaria, productores de alimentos, laboratorios de investigación, plantas pilotos y universidades con los estudiantes universitarios que después pueden hacer los aportes a las empresas. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son algunas de las herramientas que impulsó el gobierno para que esto funcione? Bueno, dentro de los participantes de este clúster agroindustrial, ellos ofrecieron exenciones en el impuesto a la renta, exenciones de aranceles para los insumos de la investigación en desarrollo y además crédito tributario para la inversión en investigación y desarrollo, programas de movilidad de talento para atraer expertos a la zona, incluso visas de trabajo para atraer expertos de afuera, una gran integración de las universidades con las empresas para lograr aprendizaje durante el trabajo, que puede haber pasantía y ayudantía que generen mano de obra calificada. Y el tema de los trámites, muy importante, pero todos los trámites para instalarse, para funcionar, se concentraron en una ventanilla única. Andrés, yo creo que lo dejamos hasta acá para las preguntas. Perfecto. Para que podamos darle un poquito de tiempo. Perdón ahí porque lo cortamos, pero yo sé que teníamos restricción de tiempo, así que y la idea era un poco la interacción con la gente. Fuimos dando un poco las recomendaciones, Loreto, así al final, y también va a quedar la presentación, pero obviamente te pasamos la palabra a ti para que tú dirijas más esta parte. Muchas gracias, Paulina y Andrés, por esta
tremenda presentación, súper interesante, cómo fueron desglosando. Efectivamente, hicimos una selección de sectores, pero el análisis que hicieron por cada uno de ellos, no solamente interesante la información dura que dan, sino que además cómo a partir de ello hacen recomendaciones concretas para el caso chileno, en electromovilidad, en el tema de las pymes, en el tema de la innovación minera, los casos del litio y el hidrógeno verde, que han sido dos de los temas que nosotros, de los cuales hemos hecho varios webinars además, así que es muy interesante. La importancia de los proyectos público-privados, de cómo pueden subsanar necesidades básicas, incluso en aquellos proyectos que no son rentables, cómo se pueden implementar este tipo de instrumentos. El haber compartido la experiencia de planes nacionales a largo plazo, el caso de China, que generó un impacto grande, o el caso de Corea, que desde los años 60 viene desarrollando toda una política de desarrollo para la innovación, el caso de Singapur también, así que muy interesante. Le quiero contar a nuestra audiencia que tanto la presentación como el video de hoy día, el trabajo mismo, o sea, la investigación dura, que está enmarcado dentro de lo que se llama los perfiles económicos, que es la publicación emblemática que hace la Fundación todos los años, y que en esta ocasión lo que hicimos hacer en este tema con estos investigadores va a estar en la página web, disponible en la página web de la Fundación también. Ahí están los datos en el chat para ello. Yo quería preguntarles una cosa a partir. No vamos a tener mucho tiempo para interacción, pero la verdad que fue súper interesante igual conocer la presentación, Paulina, o sea, muy entretenida además por cada uno de los temas, por cada uno de los países además, y cada uno de los temas. En el caso de la inversión extranjera directa, que ha sido un tema que ha estado en la prensa en Chile, se ha compartido la preocupación que existe en ciertos sectores por la inversión que se puede hacer indiscriminadamente, en el caso chileno, en sectores estratégicos. Ustedes señalaron que en el caso de China, en el caso de Corea, hay zonas estratégicas o zonas de prohibición, no sé cómo, sectores prohibidos para la inversión extranjera. Aparte de que ustedes mencionaron de que eran sectores estratégicos como puertos, telecomunicaciones, infraestructura, ¿había un patrón o hay diferencias muy grandes? Porque extraña que Nueva Zelanda, que era un país mucho más abierto a la inversión extranjera directa, a lo largo del tiempo parece que ha ido generando más restricciones a ello. ¿Cuáles son los criterios para hacer? Porque eso puede ser útil también para nosotros que estamos experimentando estos temores por primera vez de que se hagan inversiones muy grandes en sectores de infraestructura estratégica, por así decirlo, acá en Chile. ¿Qué se podría compartir de la experiencia de estos que ya llevan un camino recorrido? Andrés, dale. Gracias. Sí, bueno, efectivamente hemos visto que a medida que se iba abriendo la inversión extranjera, sobre todo en países que eran más bien cerrados, como por ejemplo China y Corea, han ido manteniendo esas barreras o han ido estableciendo barreras específicas. Por un lado, hay una tendencia muy fuerte a usar limitaciones a la compra de tierra. Eso lo vemos transversalmente, la compra de tierra, la instalación de proyectos en tierra, ha sido fuertemente limitado, está sujeto a muchas restricciones, incluso prohibido en algunos casos o en algunos sectores geográficos. Y además, como decía tú, Loreto, se ven sectores estratégicos que se ha querido ir limitando, como el tema de armas, el tema de las telecomunicaciones, el tema de infraestructura pública. Son sectores que se mantienen y que se han ido imponiendo barreras. El caso de Nueva Zelanda es bien emblemático, porque ha habido mucha discusión sobre la apertura comercial e inversiones en Nueva Zelanda. Y justamente con los efectos del estallido social del estallido de la crisis sanitaria, hubo una preocupación por el ingreso de capitales que llevó a aumentar las restricciones. Entonces ya tenían bastantes restricciones en el sentido de hacer pruebas de antecedentes de los inversionistas y para sectores específicos, pero lo ampliaron en términos de hacer un examen detallado de los sectores que ellos ven más problemáticos, como son el tema de telecomunicaciones, el tema de armamento. Son temas que ellos ven que había inversión extranjera y que han querido, de alguna forma, no prohibirlo, pero sí imponer restricciones de acceso a esos sectores con revisión fuerte de la autoridad pública.
Muchas gracias, Andrés. ¿Tienes algo que complementar, Pauli? Sí, lo que iba a recordar también es que, por ejemplo, que también hay un tema ahí con los acuerdos que permiten, que no permiten, pero por ejemplo los europeos también tienen este mecanismo que se llama screening de la inversión. Y la verdad que los países también son soberanos por motivos estratégicos, de seguridad pública, justamente pueden ponerle estas. Claro, más que barreras condicionantes a la inversión extranjera, cuando uno tiene un plan de gobierno, ¿no es cierto?, que apunta a abordar estas prioridades nacionales. Así que esto se puede hacer. Lo que uno no puede hacer indiscriminadamente es para un mismo tipo de inversión, contigo sí, contigo no. Pero cuando el plan gobierno se sobrepone, ¿no es cierto?, a un objetivo concreto que quiera perseguir un determinado gobierno, perfectamente se puede hacer. Muchísimas gracias. Hay una pregunta acá, no sé si en realidad es una pregunta que ustedes puedan contestar, pero por si acaso la voy a hacer, que está aquí en la sección de preguntas y respuestas, que dice: ¿cuáles son las posibilidades reales de que Chile pueda convertirse en un productor de vehículos eléctricos o baterías, no solo el litio? ¿O es más factible realizar conversiones de vehículos de combustión a eléctricos? Mira, la verdad, bueno, lo primero que yo no sé en qué avanza, pero sí hubo una iniciativa. Me acuerdo que a principio de año, debe haber sido marzo de este año, el subsecretario de Transportes anunciaron que iban a estudiar una medida de pasar, ¿no es cierto?, de los autos a combustión a eléctricos. Legalmente no se puede, y es por eso que lo que se iba a hacer este año es una revisión de la legislación respecto de la segunda parte de la pregunta, si se podía pasar de combustión a eléctrico. Ahora, convertirnos en productores, obviamente nadie puede decir que Chile no podría, pero la experiencia dice, de partida que tampoco somos productores de autos normales, que uno tiene que insertarse finalmente, y esto no solamente automóviles, en la cadena donde es más competitivo. Porque lo que le pasa, por ejemplo, que vimos los casos de estos otros países, de Tailandia, Filipinas, que lo mencionamos, Indonesia, respecto de la competencia, que está aún peor porque lo tienen al lado de China, de la producción de vehículos eléctricos, para ellos poder producir, es sumamente fuerte y hay que ser extremadamente competitivo en costo. Y yo creo que en ese sentido Chile todavía nos falta avanzar. Y por eso insisto que uno tiene que ver en qué parte de la cadena es competitivo. Y es ahí donde uno podría empezar, obviamente, ser la potencia en la batería, en la energía que requiere el vehículo eléctrico. Que yo creo que es un objetivo de mediano plazo ser finalmente productor en ese sentido. Ahora, de ahí a la producción entera, creo que en el día de hoy no están dadas las condiciones justamente por un tema de costos, de que nosotros seamos, y buscar, ahí me comprometo, pero hay que revisar esa legislación porque lo anunciaron, me acuerdo perfecto, que lo anunciaron al principio de año, de revisar la legislación respecto de cambio de combustión a vehículos eléctricos. Estupendo. Y además, bueno, eso tiene que venir acompañado por toda esta política, que ahí donde entra a jugar el sector privado también, de acceso a la recarga, ¿no? Todas estas, que fue muy importante, como ustedes mostraron en estos países, que fue crucial para poder fomentar, en China, por ejemplo, fomentar de que se produjeran y se compraran más vehículos eléctricos, que tuvieran la posibilidad de hacer las recargas en distintos, a lo largo de todo el país, ¿no? Es un costo muy alto, una infraestructura pesada. Claro, que necesita la colaboración privada, y ahí viene el componente de estas asociaciones entre lo público y lo privado tan necesario, ¿no? Aquí hay una pregunta de Pablo Romero, a quien además les mandó muchos saludos al principio del webinar, es de la Subrey, para los que no lo conocen. Sí. Dice: para que la política comercial de Chile impulse la industrialización del país, ¿han identificado posibles medidas que el gobierno, en particular la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, incorpore en sus procesos de negociación, especialmente considerando que se desarrollan hoy varias actualizaciones y modernizaciones de los tratados de libre comercio de Chile y las negociaciones en la OMC? Voy a partir y después, Andrés, como si tú quieres complementar. Y yo quizás voy a hacer como un statement general, que la política comercial actual permite perfectamente hacer política industrial. Yo diría que el foco, más allá de la política de los tratados de libre comercio, tiene que ver
una voluntad política interna respecto de todo el aparataje de gobierno doméstico, de a qué sector podemos apuntar. Por ejemplo, el gobierno del presidente Boric lo que está haciendo es que quiere impulsar esta política industrial en determinados sectores estratégicos, y es muy bueno que haya puesto a conversar a la CORF, al Ministerio de Economía, a la misma Subrey, ¿no es cierto?, al Ministerio de Minería, etcétera, en tener esta estrategia a largo plazo. O sea, lo primero que quiero decir, que la política comercial actual permite hacer política industrial. Pero lo segundo, lo que uno sí pudiera, dentro de la política comercial y dentro de los acuerdos de libre comercio en particular, es quizá poner foco, y porque yo es algo que siempre repito, que los acuerdos de libre comercio son bastante flexibles, son más flexibles de lo que la gente cree, y permiten, a propósito de lo que dice Pablo, de estas revisiones, actualizaciones, que las partes se pongan de acuerdo en potenciar determinados sectores, en potenciar determinadas áreas, y se puede hacer, y puede haber un trabajo, a lo mejor se puede partir por un tema cooperativo respecto de cómo yo aprendo de la política industrial de mi socio comercial y cómo lo puedo potenciar. Entonces, a lo mejor uno podría ir en esa línea, especificando claramente, pero respecto de la pregunta como más de fondo de política industrial vis-a-vis TLC, al día de hoy, perfectamente el gobierno puede impulsar un sector específico sin necesidad de cambiar nada en los acuerdos comerciales vigentes. Uno los podría potenciar, pero se puede, a eso voy yo, se puede. No sé, Andrés, si... Bueno, sí, primero saludar a Pablo y gracias por la pregunta. Y no, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, quizás complementar con una cosa bien chica específica, que lo hablamos durante el trabajo, que es el tema de las cadenas globales de valor, que son interesantes para el tema de la industrialización, que Chile pueda ingresar a esa cadena. Es un tema que se ha visto mucho tiempo, pero que hay temas específicos que se están haciendo para eso. Por ejemplo, en el CPTPP, se incluye la norma de origen que permite la acumulación universal. Y eso permitirá a Chile, pensamos, incorporarse a cadenas productivas que de otra forma no podría haber ingresado. Entonces, usar herramientas de ese tipo creativas, ya cuando vemos que la baja arancelaria, por ejemplo, es más compleja, porque ya está muy desgrabado, pero utilizar otros mecanismos de los tratados para fomentar la producción industrial en Chile con miras al comercio exterior. Muchísimas gracias. Es muy interesante su respuesta y comentarios, porque van al core de lo que queríamos lograr con este estudio y con este webinar en particular, donde podíamos dialogar con ustedes. Hay una pregunta de Bruno Nicolini que dice: al inicio de la exposición se citó el caso de Corea, que en licitaciones de infraestructura existía la opción de mejorar la rentabilidad del proyecto complementándolo con otros proyectos que ustedes mencionaron, que se podían hacer al alero, de crear, no sé qué mencionaron, conjuntos de casas o cosas así asociados, por ejemplo, a una carretera. Y, por ejemplo, dice, ¿en qué momento se presentan esos proyectos dice, ¿pueden detallar algo más respecto a esto? Y, por ejemplo, dice, ¿en qué momento se presentan esos proyectos complementarios? Junto con la presentación de la oferta relativa a la licitación pública principal, ¿se presentan inmediatamente estas posibilidades de hacer unas complementaciones? O cuando ya está en marcha el proyecto, me imagino que eso es lo que quiere decir Bruno, cuando ya está en marcha el proyecto, el participante de la licitación puede presentar nuevos proyectos complementarios. ¿Cómo se hace eso? Claro, bueno, depende del sistema. La ley lo permite en términos amplios, ¿cierto? Y hemos visto casos en que efectivamente lo presentan en hacer la presentación básica. Es decir, yo quiero hacer la carretera, pero además yo voy a hacer agregados de infraestructura que van a complementar esto en cierta forma. Entonces eso es parte del proceso de negociación que se hace entre el gobierno y el licitante, y generalmente se hace en esa etapa, ¿cierto? Antes de que la licitación sea resuelta. Muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Aquí me pregunta cómo se puede acceder a los perfiles económicos. Aprovecho de decirles de nuevo que esta publicación, no solamente el video y esta presentación en particular, sino que el estudio en sí mismo va a estar disponible en la página web de la Fundación, www.funpacifico.cl, para que todos puedan acceder a ellos. Y también, si hay más preguntas en el camino, felices de recibirlas, y a lo mejor podemos abusar de ustedes, Paulina y Andrés, para complementar. Feliz.
el tema de este año de los perfiles lo coelegimos con la Subsecretaría de Relaciones Económicas, porque era un tema que a ellos les interesaba, y de hecho dentro de nuestra audiencia está Simona Corsi, que es el jefe de estudio actualmente en la SURREI, así que yo creo que ha sido de una gran utilidad conocer estos casos prácticos. Hay más detalles también en el estudio mismo y en la presentación que no alcanzaron a terminar, pero ha sido sumamente interesante. Muchísimas gracias por toda la información recolectada, por el análisis y la propuesta ¿cómo se dice?, de inputs para políticas que están impulsándose en nuestro país, o algunas cosas relacionadas con el litio, que son interesantes de evaluar, dado que se está hablando de la nueva política nacional del litio, o la empresa nacional del litio. Así que llamamos a nuestras autoridades a revisar este tipo de material que resulta de gran utilidad para aprovechar las experiencias ya vividas por otros países y que han sido exitosas además en este camino de la industrialización. Así que muchas gracias nuevamente, Paulina, Andrés, por el trabajo. Quedamos muy contentos y los dejamos a todos invitados para un próximo webinar que seguramente será en enero. En algún momento lo vamos a anunciar. Y les deseo muy felices fiestas a todos ustedes, a ustedes dos en particular, y a la audiencia que nos está siguiendo también. Muchas gracias. Gracias a ti, Loreto, y a toda la audiencia, y a los amigos de la SURREI. Gracias.